Amén. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esta oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque esta semana la hemos dedicado a prepararnos para encontrarnos contigo. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable directamente al corazón. Que al abrir tu palabra tú perdones nuestros pecados, Señor. Y que tú puedas tocar cada corazón aquí presente y las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, que también sean impactados por tu Santo Espíritu. Si hay alguien que viene de camino, Señor, tráelo con bien. Cuídalo en el camino, Señor, pero acelera sus pasos para que pueda estudiar el tema con nosotros. Te pido, Padre, personalmente que tú perdones mis pecados, que tu Espíritu Santo toque mis labios, Padre, y que todo lo que yo diga y haga sea aprobado por el cielo, Señor. Antes de terminar la oración, yo quiero pedirte, Padre, por santos. Tú sabes su condición, tú sabes sus peticiones, tú sabes el deseo que hay en su corazón, Señor. Donde quiera que él se encuentre, tócalo con tu Santo Espíritu. Hazle sentir tu amor, Señor. Hazle sentir tu seguridad. Hazle sentir, Señor, que tú estás al lado de él. Y que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que le esté atormentando, Señor, que tu Espíritu Santo sea el consolador que pueda llevarlo a la paz que hay en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, una vez más, tu presencia en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como todas las noches hemos estado estudiando los temas a través de varias preguntas. La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es la siguiente: ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Hemos dicho desde el principio del tema que el ser humano fue creado ¿por quién? Fue creado por Dios, pero fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Ahora, hay unos detalles en la manera en que Él creó el ser humano que son sumamente importantes que nosotros la comprendamos hoy para comprender el tema. ¿Cómo creó al hombre? ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz, ¿qué sopló? Aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? El ser humano no es producto del error, no es producto de la casualidad, no es producto es que dicen que es un líquido extraño que tenía diferentes cosas y que se unieron y en millones y millones y millones de años, poco a poco fueron procesando y eventualmente vino el ser humano a existir. Es interesante, hay una persona muy allegada a mí que es muy creyente de la evolución. Y él me decía, el problema es que ustedes los cristianos se dejan llevar por fe. Y la fe es algo ciego. Yo me dejo llevar por la ciencia. Y yo, eso está muy bien. Pero te pregunto, ¿quién estuvo presente cuando se unieron las cosas esas y salió el primer humano? La realidad es que hay más dudas para creer en la evolución que para creer en la creación. Porque la realidad es que yo le decía a él, ¿sabes qué? El problema es que tú has decidido creerle al ser humano, yo he decidido creerle a Dios. Y yo estoy seguro que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios por el mismo Dios con sus manos y sopló aliento de vida por varias cosas que vamos a hablar en esta noche. Pero la realidad es que cuando uno evalúa la vida, tú te das cuenta que el ser humano no es producto del error, no es producto de la casualidad, sino que es producto de una mente inteligente, sabia y el amor de Dios para estar contigo y conmigo. Amén. Reflejar su carácter en nosotros, hacernos a imagen y semejanza de Él, fue lo más hermoso. Pero el hecho de saber el proceso de la creación, cuando estudiamos en el libro de Génesis, sabemos que todo lo creado fue creado ¿con qué? Con su palabra. El poder de creación de Dios era que Él decía y ¿qué? Y existía. Creó la luz ¿con qué? Con su palabra. Creó la vegetación con su palabra, creó los animales con su palabra, pero al ser humano lo creó con sus manos. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Es una unión de dos cosas. ¿Qué dos cosas son? Número uno, polvo de la tierra, y número dos,
Recordemos esa mezcla, porque es importante para poder comprender otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona muere? La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 2, que el polvo vuelva ¿a qué? ¿Cuál era el primer elemento para la creación del ser humano? Polvo. Que el polvo vuelva a la tierra como era. Y miren lo siguiente, y el espíritu vuelva a Dios que lo que. Cuando leímos ahorita en Génesis, ¿cuáles eran las dos cosas necesarias para crear el ser humano? Número 1, polvo, y número 2, el aliento de ¿quién? Aquí Eclesiastés me le llama el aliento de Dios como el espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo que lo dio. Esto es importante que lo entendamos, familia, porque la visión que tiene el mundo de lo que es un espíritu es una persona que no tiene materia, que traspasa las paredes, que mira todas las cosas y que está flotando por el aire y que nunca... Hay muchas ideas extrañas de lo que es el espíritu, pero la palabra de Dios me deja claro que el espíritu es el aliento de vida que Dios dio ¿a qué? Al ser humano. La unión de la tierra o del polvo con el aliento de Dios hace que el ser humano, cuando una persona muere, el polvo vuelve ¿a qué? A la tierra, y el aliento o el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero miren qué es la muerte. En el libro de Santiago capítulo 2 versículo 26 lo dice más directo. El cuerpo, la tierra, sin espíritu, sin el aliento de Dios, está como muerto. Así que cuando la palabra de Dios me habla de la unión de las dos cosas, yo puedo entender ahora lo que es el espíritu. Es el aliento de Dios, es lo que mueve esto que es de carne y hueso, y que es un misterio el saber que algo material se puede mover, se puede analizar, puede pensar, puede hacer todas las cosas que tú y yo hacemos. Y esa energía, esa fuerza, es el aliento de Dios que está en ti y en mí. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Ahora, ¿cuál fue la primera mentira que el diablo le hizo al ser humano? Esto es interesante, familia, porque a veces nosotros pensamos que en la mentalidad de las cosas espirituales o el espiritualismo o lo que son los espíritus porque están por ahí son unas cosas modernas. Pero yo quiero que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no qué? No moriréis. La idea de un alma inmortal es tan vieja como el mismo ser humano. La gente piensa que eso es algo nuevo, y aún hasta la gente quiere justificarlo con la ciencia, pero la realidad es que pensar que el ser humano continúa viviendo, trascendiendo lo material y viviendo en lo espiritual es una idea satánica. Quien se inventó eso no fue el ser humano, sino fue ¿quién? Satanás. Es inmortal el alma. ¿Cuántos habían escuchado esa frase? El alma inmortal. De hecho, hay personas que lo dicen, no, porque pongo en juego hasta mi alma inmortal o mi alma. Familia, eso no es bíblico. La palabra de Dios, la pregunta que nos debemos hacer, contesta si el alma es inmortal, sí o no. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice claramente: el alma que peque, ¿esa qué? Ya ahí eso es suficiente. ¿El alma es inmortal? No, porque si la palabra de Dios me dice que el alma que peque, esa va a morir, entonces ya sabemos que el alma no es inmortal. ¿Saben lo que es el alma? El alma es el ser viviente. Es la mezcla del cuerpo con el espíritu. Eso es lo que es el alma. Más aún, en el libro de Job, capítulo 36, versículo 14, dice: fallecerá el alma de ellos en su juventud. ¿Muere el alma, sí o no? ¿El alma puede morir, sí o no? Sí. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16 me deja claro por qué yo puedo estar seguro de que el alma del ser humano es inmortal. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene que habita en la luz inaccesible. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. El ser humano no puede ser inmortal. El ser humano no es inmortal. Por lo tanto, cuando el ser humano muere,
El cuerpo va a la tierra, se queda ahí, el aliento de vida regresa ¿a quién? A Dios que lo dio. Y deja de existir el ser humano. ¿Cómo compara Jesús la muerte? ¿O a qué compara Jesús la muerte? En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 11 al 14, dice lo siguiente. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro, ¿qué hace? Esto fue impactante para los discípulos porque pensaron que cuando escuchan la noticia de que Lázaro estaba bien malito y que incluso estaba a punto de morir, ellos se preocuparon y Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme. Pues no hay problema. Jesús le dice, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. No hay absolutamente ningún problema, no hay por qué preocuparse. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del descanso, del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro, ¿a qué? ¿Con qué compara Jesús la muerte? Con un sueño. Todos nosotros ensayamos la muerte todas las noches. Todas las noches. Yo espero que todos nosotros esta noche descansemos en paz. Amén. No se asusten. ¿Cuántos quieren descansar? ¿No dice la palabra en paz me acostaré? Pues hay que descansar en paz. Amén. Amén. Ajá. Con un ojo abierto. Miren, familia, la palabra de Dios compara la muerte con el sueño. Cuando uno está dormido, uno se da cuenta de las cosas que pasan. Pasa el tiempo, hay veces que uno se despierta con las cosas que ocurren, pero ahí dejas de estar dormido y tú ahí te despiertas. Pero mientras estás profundamente dormido, pasa el tiempo, pasan las cosas y ni te das cuenta. Asimismo es el morir. Miren lo que la palabra de Dios dice, cuánto saben o comprenden los muertos. De la misma manera que cuando tú y yo dormimos no nos damos cuenta de lo que está pasando, los muertos, ¿cuántos realmente ellos saben de lo que está ocurriendo alrededor nuestro? Y familia, yo sé que este tema es sensitivo, porque todos nosotros hemos sido tocados por la muerte de algún familiar o alguien querido. Todos nosotros. Y muchas veces pensamos o tenemos el consuelo de que quizás mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá está desde el cielo mirándome y protegiéndome. Está guiándome desde el cielo. Y a veces lo vemos como algo bonito y como un consuelo. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los muertos. ¿Cuánto comprenden los muertos o cuánto saben ellos? Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, capítulo 9, versículos 5 al 6 y el 10. Dice, porque los que viven saben que han de qué. Ustedes han escuchado la frase, lo único seguro es la qué. ¿Cuántos creen eso? Tengo que decirles algo, familia. Eso no es cierto. ¿Cómo es posible? Tiene que venir el sábado por la tarde para que descubra eso. Pero eso no es cierto. Lo único seguro no es la muerte. Voy a tener que decirlo porque todo el mundo se va a quedar. Si Cristo llega y yo no he muerto, entonces la muerte no es lo único seguro. Lo único seguro es el regreso de Cristo Jesús. Puede llegar hoy y todos estamos aquí vivos, vamos a llegar al cielo sin haber visto la muerte. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Así que lo único seguro es que la venida de Cristo Jesús. Ahora, la realidad es la siguiente. Ninguno de nosotros es ¿qué? Inmortal. Por lo tanto, algo que yo mencioné ayer es muy importante que nosotros como cristianos y creyentes debemos tener en nuestra mente. Para nosotros el tiempo es ¿qué? Es irrelevante. Tú y yo no podemos contar con el tiempo de mañana. Amén. Yo no sé lo que me va a ocurrir a mí. Yo no puedo dar la seguridad de que esta noche yo voy a llegar a mi casa seguro. Yo espero que sí, para cuidado de mi esposa y de mi suegra. Pero la realidad es que no lo sabemos. O alguien aquí me puede garantizar que va a llegar a su casa. Por lo tanto, nuestra seguridad está en las manos de ¿quién? De Dios.
Yo lo que sé es que yo puedo morir. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero los muertos, ¿cuántos saben? Nada. Miren este detalle. Ni tienen más recompensa. ¿Qué significa esto? Lo que yo vaya a lograr, lo tengo que lograr ¿cómo? En vida. Porque después de muerto, familia, no puedo lograr nada. No solamente eso, su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ningún ser humano que haya muerto puede hacer algo después de haber muerto. No tienen parte en nada de lo que ocurre debajo del sol. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ¿cuándo? Ahora, estando en vida. Cada segundo para nosotros es importante. No deje para mañana el decirle a la persona que usted ama que lo ama. No deje para mañana el abrazar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No deje para mañana el pedir perdón. No deje para mañana el perdonar. No deje para mañana esas cosas, familias. Porque tú y yo no tenemos tiempo que perder. Nosotros no podemos contar con el tiempo que no está en nuestras manos. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ¿cuándo? Ahora. Porque no sabemos qué puede ocurrir. Sigue diciendo. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, y la palabra Seol lo que significa es ¿qué? El sepulcro. En el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Más aún, la palabra es más directa. Salmo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese momento, en ese día, perecen sus ¿qué? Sus pensamientos. Y en el libro de Job, capítulo 14, versículo 21, dice: si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Si son humillados, no se enterará. Hay veces que, y lo menciono, familia, porque yo sé que muchas personas se consuelan con esto. Pero hay veces que hay personas que ustedes tienen que haberlo visto en las graduaciones. Yo sé que mi abuelo o mi padre está desde el cielo ahora contento mirándome. Yo sé y logran las cosas, y esto lo hago por mi hijo que murió hace 2 años, pero yo sé que está en el cielo contento porque logré mi meta. Todas esas cosas suenan bonitas y pueden parecer algo que es consuelo, pero la realidad es, familia, que nosotros debemos llevarnos no por la mentira, sino ¿por qué? Por la verdad. Porque la palabra de Dios, estudiamos el sábado, que cuando estudiamos la palabra de Dios, conocemos la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Libres. Así que ¿cuántos quieren ser libres en Cristo Jesús? Necesitamos conocer la verdad como lo dice la palabra de Dios. Familia, los muertos no tienen absolutamente ningún conocimiento de lo que ocurre en el reino de los vivos. ¿Puede alabar a Dios los muertos? ¿Te quiere alabar a Dios? Aproveche que tiene aliento. Todo lo que respira, familia, aproveche el estar vivo para alabar a Dios. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Salmos capítulo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, hablando acerca de Dios, y en el Seol, ¿quién te alabará? No podemos alabar a Dios después de muerto. No alabarán los muertos al Señor ni cuantos descienden al silencio. Por lo tanto, familia, ¿cuándo es el momento para alabar a Dios? Ahora. ¿Cuándo es el momento para entregarte al Señor? Ahora. Después de muerto tú no puedes ir al Señor a pedirle perdón y a decirle: Señor, recíbeme en tu reino. Es ahora que estás vivo que debes alabar el nombre de Dios. Amén. Todavía más. Entonces, la pregunta: ¿podemos consultar a los muertos? Y gloria a Dios porque los cristianos no consultan a los muertos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ni el horóscopo ni ninguna de esas cosas. Amén.
Oí menos amén, pero yo espero que haya sido, pues estaban entretenidos en otra cosa. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los que. Familia, y esto lo digo por experiencia propia, no solamente, el asunto no es que solamente no debemos consultarlos a ellos, no debemos ni patrocinar las cosas que enseñen el consultar a los muertos, o la hechicería, o la adivinación, o ninguna de esas cosas. Porque esas prácticas son prácticas satánicas. Para Dios eso es abominación. Y cuando nosotros patrocinamos esas cosas, familia, cuidado con las cosas que vemos. La mayoría de la programación secular y del entretenimiento tiene muchos elementos que tienen que ver con hechicería y con muertos. Y parecen bonitos, parecen bien nice, pero es el diablo el que está detrás de esas cosas. Porque la mentira del diablo desde el principio fue: no morirás. Y tristemente están enseñando a nuestros hijos en esas doctrinas. ¿Por qué los niños hoy en día crecen creyendo en fantasmas y en todo ese tipo de cosas? Porque esas son las cosas que le meten. Esas son las cosas que le enseñan los muñequitos hoy en día. Vean la programación preparada para niños, cómo lo que le están metiendo a la mente de nuestros niños, familia, es endoctrinamiento. Lo que el Satanás le dijo a Adán y Eva, o a Eva específicamente en el árbol del bien y el mal, no morirás, se lo está enseñando Satanás ahora a nuestros niños y a los adultos a través de los medios de comunicación. No caigamos en esa trampa, familia. No es solamente no creer en eso, es no apoyarlo. Dejemos que solamente la verdad entre a nuestra mente. Amén. Porque recuerden lo que hablamos esta semana. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Nosotros somos transformados de gloria en gloria a través de ¿qué? De la contemplación. Contemplemos la verdad. Llenémonos de la palabra de Dios y vamos a estar siempre caminando firmes, no importa lo que ocurra. Amén. Debemos estar seguros en la verdad y confiar en la verdad. Entonces, una vez una persona me dijo, yo dándole un estudio bíblico, me decía: pero Ramón, yo he tenido experiencias. De hecho, les voy a contar algo. Conocí a una persona que me dijo categóricamente, específicamente, que su mamá había fallecido y en su casa ella veía a su mamá caminando por su casa. No solamente ella, sus hijos la veían. Entonces el asunto es que me decía, y yo me sentía tan tranquila, o me siento tan tranquila cada vez que yo sé que mi mamá está allí porque está cuidando a mis hijos. Entonces, ¿cómo tú le dices a esa persona la verdad? Porque el consuelo que tenía ella era ¿de qué? De que su mamá cuidaba a sus hijos. Y cuando le hablo acerca de esto me dice, ¿y entonces quién era? Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 dice, son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales. No solamente eso, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? Familia. Me voy a desviar un poquito del tema, pero esto es importante. En Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, Dios le da un mensaje específico. Y una de las cosas que le dice a la iglesia de la Odisea es que tú eres ciego. Y Dios le dice, por tanto, te recomiendo que compres de mí, ¿qué? Colirio para que, ¿qué? Para que veas. ¿Qué representa el colirio?
El Espíritu Santo. Tú necesitas tener al Espíritu Santo para que puedas ¿qué? Ver, para que puedas discernir, porque las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu Santo. Familia, Satanás tiene el poder de disfrazarse ¿de qué? De ángel de luz. Y no todo lo que parezca bonito y cristiano y que está conectado con el Señor viene de Dios. De hecho, Dios, Jesucristo en un momento dijo específicamente acerca de que en el tiempo del fin va a haber personas que le van a decir, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. ¿Qué tres cosas? Hicieron milagros, echaron fuera demonios y profetizaron. Voy a preguntarle a la iglesia. Pregunto. ¿En el nombre de quién ellos hacían esas cosas, dicen ellos? En el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Ahora, pregunto, para echar fuera demonios, ¿hace falta poder sobrenatural, sí o no? ¿Sí o no? Para hacer milagros, ¿hace falta poder sobrenatural, sí o no? Sí. Y para profetizar, ¿hace falta poder sobrenatural, sí o no? Jesús sí, porque Dios es el que escoge los profetas y Él es el que le da el mensaje. Ahora, miren esto. En tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. ¿Saben lo que Jesús le dice a esas personas? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Y mi pregunta es la siguiente: si necesitaban poder sobrenatural y no fue el poder de Dios, ¿con el poder de quién lo hicieron? Nosotros podemos estar pensando que lo que estamos haciendo viene de Dios, pero si no es conforme aún así dice Jehová, si no es basado en una relación personal, por eso Jesús le dice, no os conozco. Si no hay una relación personal e íntima de parte tuya con tu Salvador, cuidado, porque puede ser Satanás vestido de ángel de luz. Necesitamos al Espíritu Santo para que abra nuestros ¿qué? Nuestros ojos. Y podamos ver. Aquí me dice, no te debes sorprender porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús habla directamente acerca de eso. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes ¿qué? Y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quién? El engaño satánico va a ser tan y tan parecido a lo que es la verdad, que si no fuera porque los escogidos tienen una relación directa con Dios, correrían el peligro de ser engañados. Ahora mi pregunta es, ¿debemos tener nosotros una relación con Dios firme y verdadera para no ser engañados? Necesitamos colirio del Espíritu Santo para poder ver. La persona que me habló de su mamá, yo le conté de esto y no le gustó. No lo tomó muy bien. Pero ¿saben qué? A la semana me la encuentro de nuevo y me dice, ya no se aparece en mi casa. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la verdad le abrió los ojos. La verdad la hizo libre. Y no solamente eso, no la vio ella ni sus hijos, alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos conocer la verdad? Sí. Satanás trata de engañarnos, familia. No dejemos que nos siga engañando. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo estar seguro de no ser engañado? ¿Cuántos quieren estar seguros de no ser engañados? Miren, yo aprendí hace mucho tiempo en una ilustración que para uno poder estar seguro de no ser engañado, tienes que conocer la verdad. Por ejemplo, las personas que trabajan con dinero en un banco no les dan los detalles de la falsificación, le dan los detalles de lo que es el billete que verdadero. Porque la falsificación puede venir de muchas formas, pero la verdad es solamente ¿cuánta? Una. Y si tú conoces la verdad y estás seguro en la verdad, no puedes ser engañado. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, recibieron la palabra. Esto está hablando acerca de un grupo de personas llamados los bereanos. Esta gente,
cuando escuchaban un sermón, cuando escuchaban algo, en vez de decir gloria a Dios y irse seguros de lo que estaban escuchando, ¿saben lo que ellos hacían? Recibían la palabra con toda solicitud. Ahora mira lo que hacían: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Por eso se les está entregando esto, para que usted no se quede con lo que yo digo aquí. Vaya a su casa, estúdielo, confirme si lo que Ramón dijo aquí en el púlpito es basado en la palabra de Dios. Déjese llevar solamente por lo que dice Jehová. Amén. Para tú y yo poder estar seguros de no ser engañados, necesitamos confirmar con la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y a qué. Eso es la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto es porque ¿qué? Familia, cualquier cosa que se le venga a parecer a usted, que le venga a enseñar con relación a lo que no es cierto, familia, usted puede desecharlo con un ¿qué? Así dice Jehová. Por eso es importante que nosotros estudiemos bien la palabra de Dios, porque el engaño más fuerte no se va a dar simplemente allá afuera, se puede dar aquí adentro. Y no estoy hablando de aquí la iglesia adventista de Río Piedras, no, quiero que me entienda lo que quiero decir. Puede ocurrir en cualquier iglesia. Por lo tanto, es importante que estemos agarrados por un ¿qué? Así dice Jehová. Amén. La pregunta entonces importante: ¿dónde está la gente buena? ¿Están en el cielo? Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 dice: llegará la hora cuando ¿qué? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y ¿qué? En el libro de Hechos capítulo 2 versículos 29 y 34 dice: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios: y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David no subió a los cielos. ¿Dónde estaba David cuando se escribió eso? En la tierra. Por lo tanto, familia, ¿dónde están los buenos? Si tú mueres en Cristo Jesús, ¿por qué? ¿Cómo es posible que no estás en el cielo? La otra pregunta entonces, la contraparte: ¿cuántas almas hay perdidas hoy en el infierno? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Ahora escuchen esto: y reservar a los injustos para hacer ¿qué? En el día del juicio. Fíjense que en la protección de Dios de la tentación es cuando presente, pero el castigo está en un tiempo ¿qué? Futuro. Están reservados para el tiempo futuro, porque si tú estás muerto y estás en la tierra, no vas ni al cielo ni al infierno. Va a haber un momento futuro en el cual los muertos que no aceptaron a Cristo Jesús recibirán su castigo, y los muertos que recibieron a Cristo Jesús recibirán su recompensa. Pero es donde, en el futuro, no ahora. Otra persona un día estaba estudiando para ser pastora de otra iglesia, de otra denominación. Y en el estudio estaban hablando acerca de las sectas religiosas. Y una de las sectas religiosas que aparecía en el folleto era la secta adventista del séptimo día. Y a ella le llamó la atención que una de las primeras cosas que le dice es que la secta adventista no creen en el infierno. Esa persona estaba espantada. Dice: Ramón, ¿cómo es que ustedes no creen en el infierno? Y yo, ok, ¿por qué tú me preguntas esto? Y me explicó, bla, bla. Me dice, yo le digo: ¿dónde están los muertos en Cristo? En el cielo, en el seno de Abraham. Ok, ¿y dónde están los muertos que no aceptaron a Cristo? En el infierno. Ok, ¿qué hacen en el infierno? Siendo atormentados. Ok, ¿quién los está atormentando? Satanás. Yo, ok, ¿tú me quieres decir que aquel que originó el pecado está encargado de castigar a los pecadores? Ahí se trancó.
Digo, ¿cuál es el propósito del infierno entonces? Vamos entonces a contestar. ¿Cuál es el propósito del infierno? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Qué fácil es caer en la mentira, ¿eh? Y Dios no pasa por alto la mentira. ¿Cuáles mentiras no son aprobadas por el cielo? ¿Las mentiras blancas o las mentiras negras? ¿Existen mentiras blancas? Ok. Aún los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte ¿qué? Y me dijeron, Ramón, ahí está el infierno. Ese es el infierno. Ahora me dice ahí importante que todos ellos tienen parte ¿dónde? En la muerte, en el lago de azufre y fuego que arde, y dice ahí específicamente que se le llama como la muerte ¿qué? ¿Usted quiere saber lo que es la muerte segunda? Venga el sábado en la tarde. El sábado en la tarde vamos a dar detalles de lo que es eso. Ahora, por encimita, miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? ¿Cuál es el propósito del infierno? Destruir, no castigar. Amén. El propósito del infierno es destruir, no castigar. Yo quiero que entendamos esto, familia. Porque, perdónenme, pero Satanás no puede ser empleado de Dios. Yo le dije a esa persona, tú me estás diciendo a mí que Satanás va a estar en el infierno castigando a las personas y atormentándolas eternamente. Sí, pues entonces él es un empleado de Dios. Porque Dios se encarga de los buenos y Satanás se encarga de castigar a los malos. No. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Salmos 37, 10 y 20 dice, pues dentro de poco no existirá ¿qué? Los enemigos de Jehová serán consumidos y se disiparán como ¿qué? Y por último, Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Familia, si los pecadores van a ser castigados en el infierno, ¿cómo es posible que Satanás, el que instiga el pecado, va a ser el que va a castigar a la gente? Es imposible. Él es el primero que merece ser castigado, ¿es cierto o no es cierto? Sí. Y entonces no va a ser simplemente un castigo, va a ser un momento de destrucción. Tenemos que entender claramente esto. ¿Por qué? Porque el pensar que una persona está eternamente en el infierno siendo castigado es perpetuar ¿qué? Número uno, el pecado, y número dos, la vida del pecador. Y la palabra de Dios dice que aquel que peca va a ser ¿qué? Destruido, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por lo tanto, si yo estoy en pecado, no puedo perpetuar la vida del pecador. Es importante que entendamos esto, familia, porque ese es el engaño satánico. Entonces, el diablo está a cargo del infierno. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y Ezequiel 28, 18 y 19, hablando acerca de él, dice, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miraban, y para siempre dejarás de ser. Alabado sea el nombre de Dios. El pecado y Satanás van a ser ¿qué? Destruidos. Ahora hay algo bien importante. Leímos ahorita que el lago de azufre y de fuego fue preparado ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles, no para el ser humano. La intención original de Dios no era que el ser humano fuera ¿qué? Destruido de esa manera. Pero familia, todo aquel que no acepta a Cristo Jesús va a tener que sufrir las consecuencias del pecado que carga. Por eso es importante, familia, que tú y yo entreguemos nuestra vida a nuestro Salvador personal.
que lo veamos a Él no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro ejemplo, que le demos nuestra vida y dejemos que el Espíritu Santo borre todo el pecado que hay en nuestra vida y nos haga un reflejo del carácter de Cristo Jesús, porque solamente ellos van a poder ver la luz. ¿Por cuánto tiempo arderá el infierno? Isaías 47, versículo 14 dice: he aquí que serán como el tamo, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la que arrimarse. En el libro de Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Por cuánto tiempo va a arder el infierno? Yo no sé. Lo que yo sé es que va a dejar de arder. No es eterno. Va a llegar un momento en el que va a apagarse. Y gloria a Dios por eso. Eso es una buena noticia. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar o permanecen los muertos en el sepulcro? Job capítulo 14 versículo 12 dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo no despertará ni se levantará de su sueño. Ahora miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y entonces los cielos pasarán ¿con qué? Fíjense que la condición es que mientras exista el cielo no se va a despertar ninguno del sueño, pero que el día del Señor, cuando Jesucristo regrese, entonces los cielos ¿qué? Pasarán con gran estruendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a ocurrir cuando venga Cristo Jesús? Tus muertos van a ¿qué? Fíjense que está hablando de sus muertos. No todos los muertos, sino que sus muertos. En la segunda venida de Jesucristo se van a levantar los muertos en Cristo. Sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, y la tierra entregará ¿a qué? Le dijo Jesús cuando Lázaro murió, que Marta y María fueron muy preocupadas por lo que había ocurrido. Lo que leímos ahorita, que Jesús dice: Lázaro no está durmiendo, voy a despertarlo. Cuando él llega allí, se le acercan y le hacen la pregunta, le dicen: yo sé que si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Y miren lo que él dice. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, está muerto, está en tiempo ¿qué? Presente. Vivirá, está en tiempo ¿qué? Futuro. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestra esperanza es que aunque vayamos al sepulcro, si estamos en Cristo Jesús, cuando Cristo regrese, nos va a levantar de la tumba. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, familia, nuestra seguridad es ponernos en las manos de Dios ahora. Porque cuando muero no puedo hacer nada. ¿Cuándo y cómo será la resurrección? Esto es precioso. Lo voy a leer de acá para no confundirme. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Familia, ¿es triste cuando un familiar muere, sí o no? ¿Es triste, sí o no? A mí me duele cuando alguien muere y una persona le dice: no llores, no debes estar triste. No, familia, siempre va a causar tristeza. Y vamos a llorar. Pero miren lo que dice ahí: para que no os entristezcáis como los que no tienen ¿qué? Esperanza. Hay la tristeza, pero hay tristeza ¿con qué? Con esperanza. Con la seguridad de que muy pronto vamos a volver a ver a esos familiares. Amén. Por eso, familia, podemos estar tristes, pero tristes en esa situación, pero con esperanza. Y sigue diciendo: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ¿qué? ¿Y quiénes son los que durmieron? Los que han muerto.
el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice ahí? Entonces los muertos en Cristo, ¿qué? ¿Qué es resucitar? Cuando algo muerto, ¿qué? Se levanta de nuevo. Y no solamente eso, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55, dice, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que yo les menciono que lo único seguro es la venida de Jesucristo. Puede ser que tú y yo no moramos, pero eso sí, vamos a ser transformados por Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Voy a leerlo completo. Y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es ¿qué? La muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea el nombre de Dios. Ya la muerte no va a tener poder sobre el ser humano. Ya la muerte va a ser destruida para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Yo doy gloria a Dios por eso. Por eso es importante que tú y yo nos preparemos para encontrarnos con Dios. Porque solamente aquellos que se han preparado van a resucitar en ese día. Alabado sea el nombre de Dios. Con la persona que yo estaba hablando, que me dijo que los buenos estaban en el cielo, yo le leí esos versículos, el de 1 Tesalonicenses y este de 1 Corintios, y yo le dije, si los buenos están en el cielo, ¿cómo es posible que lo que dice 1 Tesalonicenses y lo que dice 1 Corintios es cierto? ¿Tú me quieres decir a mí que Jesús va a reunir a todos los que están en el cielo y le va a decir, vuelvan a sus sepulcros porque tengo que ir a despertarlos para que salgan de nuevo para traerlos? Y me mira y me dice, yo no había pensado en eso. Con relación al infierno, ¿tú crees que el pecado se va a levantar una vez más? No. Si Satanás es el que está a cargo del infierno, ¿puede salir él del infierno? No. Entonces, ¿quién tienta al ser humano hoy en día? Ah, bueno, ok, Satanás. Ah, pues entonces puede salir del infierno. Sí, si él no va a ser destruido, ¿qué te garantiza a ti que él no va a salir del infierno de nuevo, va a seguir tentando? ¿Sabes lo que me dice? Qué bien los preparan ustedes en esa iglesia. No es que nos preparan bien, es que cuando tú estudias la palabra de Dios, tú no puedes ser engañado. La palabra de Dios es la verdad. No pueden haber cosas que están sin unirse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la voluntad de un Dios todopoderoso y con toda la sabiduría. Tú no puedes enredarte cuando estudias la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Familia, la segunda venida de Jesucristo es un momento glorioso. La muerte es un tiempo en el cual tú y yo vamos a estar durmiendo y no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Cuando uno muere, uno cierra los ojos y al instante uno los abre y lo que ve es a Cristo Jesús llegando a las nubes. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Familia, preparémonos para que eso sea lo que veamos cuando abramos nuestros ojos. Porque va a haber un grupo que se va a levantar y va a haber otra cosa. Venga el sábado por la tarde para que sepa quién es ese grupo y qué es lo que está pasando. Pero preparémonos para ver la segunda venida de Jesucristo. ¿Resucitarán los impíos? Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos, si los muertos en Cristo resucitaron, ¿cuáles son los otros muertos? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Qué ocurre después de que resucitan los impíos? Apocalipsis 27 al 10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá a engañar a las naciones, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese es el infierno. El infierno no es un lugar, es un evento.
Es algo que va a ocurrir y que va a destruir al pecado y a todos los que tienen pecado en su vida, que no dieron su vida a Cristo Jesús. Todos van a ser consumidos por ese fuego, pero es un evento, no es un lugar. La gente se inventó que está debajo de la tierra, que está en un lugar. No, familia, eso va a ser un evento, y ese evento va a ser después de la segunda venida de Jesucristo, después del milenio. Ramón, ¿de qué es eso que tú me estás hablando? Venga el sábado por la tarde. Necesita venir el sábado por la tarde para comprender todo esto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Lo que les estoy dando es la introducción para el tema del sábado por la tarde. Amén. Es importante que sepamos esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, leímos ahorita, tendrán parte en el lago el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, volveremos a ver la muerte, dice Isaías capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y a toda la tierra, y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice: enjugará Dios toda ¿qué? Ya no va a haber más llanto, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que ya pasaron. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Familia, todos los sufrimientos que estamos pasando hoy van a tener su fin. Todo dolor que tú tengas, si tú te levantas por la mañana como me levanto yo, lento, con calma, con ruidos por todas las articulaciones, da gloria a Dios, porque todo eso se va a acabar ya mismo. Yo tengo la seguridad de que cuando Cristo venga, me va a transformar con un cuerpo incorruptible, alabado sea el nombre de Dios. No sé si voy a tener pelo o no voy a tener pelo. Lo que yo sí sé es que voy a vivir eternamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? ¿Cuántos quieren estar preparados para ese evento? ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, ayúdame para prepararme, para estar listo, para que ya sea me toque la muerte o esté vivo el día en que Cristo venga, yo pueda levantar mis brazos y darle la bienvenida a Cristo Jesús? ¿Cuántos queremos pedirle eso a Dios? Vamos a ponernos en pie y vamos a tener esta oración. ¿Qué debo recordar para estar preparado? Número 1, Dios nos creó del polvo y de la tierra, añadiendo su aliento de vida, que también es llamado en la Biblia el Espíritu. La muerte es la separación del aliento de vida y el cuerpo. El único que tiene inmortalidad es ¿quién? Es Dios. Cuando uno muere, no va al cielo ni al infierno, sino que va ¿a dónde? Al sepulcro, hasta el día en que regrese Jesucristo. Cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán para unirse a los vivos fieles en el cielo e ir a reinar con Jesús. El infierno no es un lugar, es un evento en el que se destruye para siempre a Satanás, a los demonios, el pecado y a los que pecaron. ¿Cuántos queremos estar listos para ese encuentro con Cristo Jesús? Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, una vez más te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de que el pecado ha introducido la muerte en el ser humano, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza. Gracias, Padre, porque a pesar del sufrimiento, el dolor, a pesar de los estragos que hacen la muerte, Señor, nuestra mirada puede estar puesta en Cristo Jesús y estar seguros de que todo esto va a pasar muy pronto y podremos ir a vivir contigo eternamente. Yo te pido una bendición por cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a estar preparados para el encuentro con Cristo Jesús. Que ya sea que vayamos al sepulcro, a la muerte, o ya sea que estemos vivos el día en que Jesucristo regrese, Padre, todos podamos estar listos para ese evento, Señor. Bendice a esta iglesia. Bendice al pastor y a su familia, a los líderes. Bendice a cada amigo que nos está visitando, Señor. Bendice a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Una vez más te pongo en tus manos a Santos, Señor. Bendícelo donde quiera que él se encuentre. Santos García, Señor, bendícelo, tócalo con tu mano de amor, Padre, que tus ángeles estén allí con él y tu Espíritu Santo dándole consuelo. Al resto de nosotros que estamos aquí, Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Danos un descanso reparador. Tráenos mañana para seguir estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar preparados para encontrarnos con Cristo Jesús cuando Él regrese.
Todas las cosas que te pedimos, no te lo pedimos por los méritos que hay en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El tema de mañana en la